Muy bien, estamos grabando. Y Imelda, muy bueno, pues iba a decir buenos días, pero buenas tardes, Imelda Balbón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. También veo que Gabriel, David y Claudia están por ingresar. Claudia, creo, es de Colombia. Gabriel, David, muy buenas tardes a todos. Esta tarde vamos con nuestra segunda lección para nuestro curso La Biblia en el Principio y hoy vamos a estudiar juntos Génesis capítulo 1 versículos 26 hasta capítulo 2 versículos 25 y vamos a estudiar la creación del hombre y de la mujer y vamos a hablar un poco sobre el matrimonio también y los papeles distintos que Dios en su sabiduría ha dado a los hombres y a las mujeres, especialmente pensando en el contexto del matrimonio. Como siempre, vamos a grabar la clase y subirla después. Vamos, antes de todo, a iniciar con esta oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Oh Dios, qué maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar mi vida y la de las otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Y vamos a iniciar con la pregunta del día. Yo planteé esta pregunta en el grupo de WhatsApp. Vamos a escuchar la pregunta y después les voy a dar la oportunidad de aportar. La pregunta que tenemos ante nosotros, ¿por qué puso Dios ese árbol con el fruto prohibido en el Edén? Si Adán y Eva no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo ahí? Y vamos a dejar que el texto hable por sí mismo en nuestras respuestas. ¿Quién desea aportar primero pensando en este árbol ahí en el arte? Sí, Salvador, adelante. Muchas gracias. Espero no ser, quiero resumirlo un poco, pero no ser tan largo y voy a mencionar una palabra que a lo mejor puede ser como algo de discusión, pero no me quiero salir del tema. Ok, entonces mi respuesta es que algunos dicen que el árbol recibió este título porque era una prueba de obediencia por la que fueron probados Adán y Eva, si serían buenos o malos, si iban a obedecer a Dios o no. Pero cuando miro que Dios puso también el árbol de la vida, no comparto esta opinión, ¿verdad? De que Dios los haya intentado probar con el árbol de la ciencia y del bien. Lo más lógico y bíblico que miro yo es a Dios mostrándonos ese libre albedrío que nos muestra que Dios no nos controla como títeres, que Dios nos dio esa oportunidad de decidir. Por esta razón, Dios nos dio libre albedrío, pero para lo único que sirve este libre albedrío, nos sirve para decidir si obedezco o desobedezco la voluntad de Dios y las leyes de nuestros gobernantes. Dios le dio un árbol de la vida eterna, también puso un árbol de la vida eterna. ¿Por qué no comieron de este árbol? Pues porque el diablo los tentó. El propósito de Dios desde el principio fue darnos vida eterna, pero el diablo molesto y celoso tentó a Adán y Eva, como dice Proverbios. Dios creó dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Adán y Eva escogieron bajo su libre albedrío usar estos oídos para escuchar al tentador y sus ojos para codiciar al querer ser iguales como Dios en sabiduría. No sé si me entendió. Sí, muchas gracias por estos comentarios. Entonces, usted está diciendo que
más que ser una prueba, era una oportunidad. O en lugar de ser nada más una prueba, era más una oportunidad para que Adán y Eva usaran su libre albedrío para elegir lo bien. ¿Esto es más o menos lo que está diciendo? Sí, básicamente es eso. Nomás que sí quiero resaltar que el libre albedrío, pues nomás nos sirve para lo que podamos hacer, el obedecer o desobedecer no tiene nada que ver con decidir a Cristo y eso, ¿verdad? Sin salirme del tema. Sí, cierto. Y van a estudiar ustedes en otros cursos acerca de la conversión y no tenemos la capacidad de elegir a seguir a Jesús. Yo, debido a que estoy por naturaleza muerto en el pecado, no puedo aceptar a Jesús como mi Señor, porque ¿qué puede hacer una persona muerta? Nada. Entonces no tenemos esta capacidad de decir, sí, yo voy a elegir creer en Jesús como mi Salvador. La fe es un don de Dios y van a estudiar ustedes cómo Dios cree y hace y fortalece la fe. Lo hace por medio de su palabra, por medio del evangelio, por los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Otro tema por otro día. Entonces sí, pero no podemos elegir creer en Jesús, pero sí tenemos libre albedrío, no somos únicamente marionetas o máquinas. Tenemos la habilidad de todos los días elegir entre el bien y el mal. Yo puedo levantarme en la mañana y elegir, voy a iniciar mi día con oración, o puedo iniciar mi día con algo feo, algo que va en contra de la palabra de Dios. Y todos los días tenemos estas opciones ante nosotros. ¿Alguien más desea aportar en cuanto a este árbol y por qué, para qué ponerlo ahí, Dios? Y como Salvador dijo, muchas veces piensan que esta era como una prueba. Pero mejor pensar en este árbol como una oportunidad para expresar su gratitud a Dios, para obedecer a Dios en gratitud, como un acto de adoración. Ay, yo estoy aquí en este jardín, todo es perfecto, ya tengo pareja. Pensando en Adán, Dios también me ha dado una mujer, todo esto es increíble. Voy a mostrar mi gratitud al elegir lo bueno en lugar de elegir lo malo, como una oportunidad para alabarlo y agradecerlo. Muy bien, ¿alguien más desea aportar? Muy bien, hay una citación de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote en la Iglesia Católica Romana hace más o menos 500 años y él quiso reformar la Iglesia Católica Romana. No tuvo éxito, pero sí inició la Iglesia Protestante, él y sus amigos, y Dios los usó para iniciar más o menos la iglesia protestante hace 500 años. Él dijo que este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán, su altar y su púlpito. Aquí debía rendir la obediencia que debía a su creador, dar reconocimiento a su palabra y a su verdad, darle gracias y pedir ayuda contra tentación. Esta idea que con este árbol había la oportunidad de expresar su gratitud, de obedecer en gratitud. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio ahora y vamos a usar el método de las 4C. Vamos a revisar cada parte de este método porque ustedes van a utilizar este método para su proyecto final,
Entonces, el primer paso es captar, es la introducción. Queremos captar la atención de las personas con una historia, con una pregunta para practicar, con un video, con una imagen, algo que llame la atención. Es como el gancho para tratar de captar la atención, el anzuelo para captar la atención. Y por lo tanto, la historia, la pregunta, el video, debe tener algo en común con el texto. Y este es el segundo texto, contar. Entonces, si vamos a hablar sobre el matrimonio, hoy día vamos a hablar un poco sobre los papeles del hombre y de la mujer en un matrimonio, tal vez para captar la atención. Si usted va a dirigir el estudio bíblico, podría hacer alguna pregunta en cuanto a quién lava los platos en la cocina, y podrían hablar acerca de las tradiciones dentro de una familia y todo esto, algo para captar la atención de las personas. Después vamos a contar la historia. Cuando ustedes van a preparar su estudio bíblico, o mejor, en el futuro, cuando ustedes están dirigiendo estudios bíblicos, hay libertad aquí en este paso de contar la historia simplemente leyéndola desde la Biblia. Entonces, ustedes pueden abrir la Biblia y leer la historia, o pedir que alguien lea la historia. También, a veces es muy útil contar una historia bíblica usando sus propias palabras, y depende del contexto. Si va a estar trabajando con niños, a veces vale contar la historia usando sus propias palabras. A veces depende del público, depende de la parte de la palabra de Dios. Tal vez mejor simplemente leer el texto así. Entonces, este es el segundo paso. Y después hay los pasos de considerar, en que estamos tratando de entender los detalles. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y en el último paso, consolidar, estamos tratando de aplicar la historia a nuestros corazones, a nuestras vidas, identificando la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué áreas hemos fallado en cumplir con la ley de Dios? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos confesar? También queremos identificar el Evangelio, donde vemos que tenemos un Dios de compasión, de misericordia, donde vemos que Jesús es nuestro Salvador. Podemos ver aquí cómo Jesús vivió en nuestro lugar. Podemos ver aquí algo que hizo Jesús para salvarnos, el Evangelio, y algunos otros puntos de aplicación. Entonces vamos a seguir haciéndolo ahora. Vamos a contestar las preguntas de considerar para Génesis capítulo 1, versículos 26 a capítulo 2, 25. Aquí tenemos las preguntas como un repaso, las 7 preguntas de considerar. Vamos a iniciar con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Esta parte que leyeron como tarea ustedes. Sí, Blanca, adelante, Blanca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Adán y Eva y Dios. Muy bien, Adán y Eva, el hombre y la mujer, y también Dios. Vemos también la Trinidad. Hablamos el martes sobre cómo Dios usa la primera persona plural. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Tenemos esta práctica entre las 3 personas divinas y distintas de la Trinidad. Y sí, Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Desea aportar también? O tal vez nada más necesitamos silenciar su micrófono. Voy a hacerlo para usted.
Muy bien. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí tenemos que fijarnos bien en los versículos. Sí, Betty, adelante, Betty. Bueno, pastor, creo que los objetos ahí entraría lo que es los dos árboles, el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, el río, que sabemos que está dentro del Edén, él se dividía, las hierbas o vegetaciones y los animales. Muy bien, sí, escuchamos de animales, escuchamos de los dos árboles, de hecho escuchamos de 4 ríos, hay los ríos y también la vegetación. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? En el jardín del Edén, de Edén. Muy bien, en el jardín de Edén, desde donde salía un río que se dividía en 4 ríos. Entonces debe haber sido un lugar bastante bonito aquí en este jardín. ¿Y cuándo ocurrió la historia? El lunes es primero. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué día de la creación? ¿En qué día de la creación? Sí, Betty, adelante. Ocurrió en el sexto día de la creación, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer. Muy bien, el día sexto de la creación, el 6 días, cuando Dios creó el hombre y la mujer. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? No necesariamente tenemos un problema que tiene que ver con el pecado, pero sí hay un problema aquí. ¿Y cuál es? Sí, Blanca, desea aportar La adelante. tentación que Satanás le dio a Eva, ¿no? La indujo a comer del árbol prohibido. Muy bien. Y de hecho, en la próxima vamos a ver más en la profundidad de esta tentación. Y sí, hay esta tentación que plantó el diablo. Sabemos del libro de Santiago que Dios no tienta a nadie, que como usted dijo, el diablo quiso plantar y sí plantó esta tentación. Pero antes de esta situación, ¿cuál es un otro problema que tenemos? Sí, Betty. Bueno, pastor, si nosotros nos fijamos aquí en Génesis capítulo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Si nosotros vamos, ¿verdad? A la clase anterior vemos que Dios decía que todo era bueno, a diferencia de aquí que dice que no era bueno para él que el hombre estuviera solo. ¿Sería esto algún problema? Pues que el hombre estaría solo en el jardín, bueno, no sé. Exactamente, y por eso a mí me gusta mucho este dibujo que tenemos aquí en la pantalla, porque hay los boritos, parecen como caballos o boritos, y parece que hay una pareja con dos burros con su burrito, con el burrito niño, y Adán ahí solito. Y él debe haberse preguntado, y para mí, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está mi compañera? ¿Dónde está como mi otra parte? Entonces, en este mundo perfecto, hay algo que no es bueno. El hombre está solo. ¿Y cómo se va a reproducir la raza humana? Entonces, vamos a volver a este tema. Después de la sexta pregunta, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Puede alguien contarnos, por favor, cuáles son los eventos claves que sucedieron, dándonos un resumen de esta parte de la Biblia? Y aquí no hay una mala respuesta, simplemente estamos buscando un resumen de los eventos claves que sucedieron. Hola. Pero ya no ahorita no carne. ¿Alguien? Sí, Betty, Sandra. Betty, adelante, sí, gracias.
Gracias por... y tiene que prender su micrófono, por favor, estimada Betty. Ajá, sí, Gracias. pastor. Uno de los eventos pues importantes que uno vemos pues sería cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra y de él mismo creó la mujer. Serían los eventos que yo veo Sí, importantes. sí, Ujú. muy bien, exactamente. Y aquí vemos, sí, la creación del hombre y después de la mujer. Sí, y se resuelve el problema que mencionamos y si se resuelve, ¿cómo? Y pues sabemos que Dios en su amor para el hombre, para Adán, Él crea la mujer de una manera maravillosa. Hay un vínculo muy fuerte entre el hombre y la mujer, pues Dios usó el hombre para crear la mujer y el hombre ya no está solo. Entonces, y aquí tenemos el principio del matrimonio también. Y vamos a volver a hablar sobre el matrimonio. Interesante que el matrimonio es una de las cosas, una de las únicas cosas que tenemos hoy en día en nuestro mundo caído, que proviene de antes de la caída en el pecado. Entonces tenemos hoy en día esta institución, esta bendición del matrimonio que también existía antes de la caída del mundo en el pecado. Entonces vemos cómo Dios estima el matrimonio. Ahora vamos a usar 5 preguntas diferentes para aplicar la historia que acabamos de revisar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a iniciar tratando de crear un resumen muy conciso de esta parte, de qué se trata la historia. Después vamos a ver si hay algo que nos lleva a confesar nuestro pecado o si hay un pecado específico que debemos confesar o una categoría de pecado que necesitamos confesar. Después vamos a buscar el amor de Dios aquí. Vamos a tratar de identificar algunas buenas noticias. Después vamos a pensar en la acción y la oración que nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él aquí en esta historia. Y después vamos a tocar rápidamente el tema del evangelismo. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces les pido que todos tomen por favor un minuto para tratar de pensar en un resumen de 10 palabras más o menos, entre 10 y 15 palabras para resumir esta parte de la palabra de Dios. Y cuando alguien o cuando ustedes ya tengan su resumen, háganos saber y lo escuchamos. Voy a compartir un resumen un poco más que 10 palabras. Dios creó el primer hombre y la primera mujer y de ese modo el primer matrimonio. La creación del hombre y la mujer y la institución divina del matrimonio. ¿Alguien más desea compartir un resumen con nosotros? Blanca, veo su micrófono prendido. Adelante. Dios creó a Adán y a Eva y ellos comieron del árbol prohibido y desobedecieron, pastor. Ok, y estamos adelantándonos un poco, pero está bien, ¿sí? Bien textual, pensando en los primeros, pues en capítulo 2 y capítulo 3. Muy bien. ¿Alguien más desea compartir su resumen?
Sí. Betty, adelante, sí. Bueno, sería el poder de Dios al crear al hombre y a la mujer y al unirlos en matrimonio. Muy bien, y gracias por incluir el poder de Dios, el poder y la inteligencia. Ah, Seguro algunos de ustedes pueden pensar en las ciencias y estudiando las ciencias tal vez en el colegio, en la prepa, hasta la primaria y nuestros cuerpos son increíbles, todo lo que un cuerpo puede hacer y también es más pensando en la relación sexual entre un hombre y una mujer lo ideal dentro del contexto del matrimonio para reproducir, todo esto es absolutamente maravilloso, un milagro. Entonces aquí vemos también la inteligencia, la sabiduría, el poder de Dios y también su amor que nos permite vivir y disfrutar de estas cosas. Podemos correr y practicar deportes y caminar y la habilidad de ver y tocar y usar los sentidos que tenemos y las emociones que tenemos. Muchas gracias, Betty. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Y si algunos de ustedes han tomado el curso La Ley y el Evangelio, saben que a veces la ley de Dios funciona como un espejo. Podemos escuchar algunas partes de la Biblia, las partes que son ley, y es como ver a nosotros mismos en un espejo. Y podemos ver cosas que a nosotros no nos gustan. Podemos ver nuestro propio pecado. Podemos ver algún pecado aquí o esta parte nos hace pensar en algún pecado que deberíamos confesar. Sí, Salvador, adelante. Nuestra desobediencia hacia la voluntad de Dios. Si nuestra desobediencia, si estamos pensando en este árbol, la falta de elegir lo bueno, el pecado de elegir lo malo. Pensando en el matrimonio también, cómo podemos despreciar el matrimonio y no valorar ni estimar el matrimonio. Nos quejamos de la pareja. A veces no cumplimos con nuestros papeles como esposo, esposa, padre, madre. Podemos considerar que nuestro cónyuge es una carga, sin no respetar los papeles distintos que tenemos y vamos a hablar un poco sobre estos papeles en un momentito. Se nos olvida que fuimos hechos por Dios y para Él también. Entonces, hay una conexión también aquí con el sexto mandamiento. No cometerás adulterio, pues al hacerlo, incluso con nada más pensamientos, estamos despreciando el matrimonio. Pero no solo queremos estar pensando en la ley de Dios mientras vamos estudiando la Biblia. También siempre queremos estar identificando el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, la tercera pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos que tenemos un Dios que nos ama? Sí, Betty, adelante. Cuando el Señor nos crea a su imagen y semejanza, pienso Muy, que
el amor de Dios allí, y cuando Él dice que el hombre está solo y le crea mujer, o sea, lo hace para no verlo solo y por la necesidad de que Él necesitaba pues allí una compañera para, así como se lo hizo a los animales. Me imagino que Él al ver el Señor, pues en su amor, en su inmenso amor, el fin de Él siempre es que nosotros seamos felices. Es mi Sí. opinión, pues. No, exactamente la bella forma en que Dios hizo al hombre y la mujer, a su imagen, como usted dijo, y semejanza, es decir, en perfección, en santidad, sin pecado. Y al crear el hombre, le encargó trabajo, le dio comida y lo bendijo con una pareja. Entonces vemos la providencia de Dios, como Él provee para todas nuestras necesidades, y también en esta institución del matrimonio, para el compañerismo, para tener un compañero para la vida, una ayuda, y la bendición de hijos también. Y la cuarta pregunta: ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? A veces cuando estamos mirando esta pregunta, podemos volver a las dos preguntas anteriores y usar las respuestas de esas preguntas para ayudarnos a encontrar cosas ahí. Sí, Blanca, adelante. Pastor, que no pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Sí, Y que no procurar nos dejes obedecer caer en para la agradarle y tentación. darle la honra y la gloria a Él. Muy bien. Y pedimos esto siempre en el Padre Padre Nuestro. nuestro. Sí, Señor. Sí, un muy buen punto, una muy buena aportación. Sí, que no nos dejes caer en la tentación. Hay opciones a nuestro alrededor, hay tentaciones. Sí, que no nos dejes caer en la tentación. Muy bien. Apreciar la bendición del matrimonio, servirle a Dios en el trabajo. Muy bien. ¿Y cuándo sería una buena situación usar esta parte de la Biblia con otras personas? Sí, Salvador, adelante, hermano. Sí, muchas gracias. Pues hace mucho tiempo me tocó platicar con unos compañeros de trabajo sobre este tema, y fue cuando aproveché yo y compartí esta historia. Y es algo sobre el matrimonio que a veces platican los compañeros que, oh, ¿por qué tenemos tantos problemas en nuestro matrimonio? Y no, es que yo también, y así, y fue algo que aproveché yo y les mostré que ya era algo que se venía teniendo estos problemas entre un matrimonio que, que se viene en esta historia de Adán y Eva, que Dios mismo dijo que íbamos a tener problemas. Ah, la mujer iba a querer dominar sobre el hombre, y el hombre siendo también como la cabeza diciendo, no, tú no puedes dominarme, yo soy el que domino. Creo que es una buena situación cuando vemos estas situaciones, pues es muy buen momento para compartir y saber que no somos perfectos, que lo único que tenemos que hacer es amar a nuestra pareja como Dios nos amó a nosotros. Totalmente de acuerdo, Salvador. Muchas gracias. Sí, con parejas. Y el matrimonio vale. El matrimonio es una bendición inmensa, pero también es difícil, porque en el matrimonio dos pecadores se están comprometiendo a estar juntos para la vida. Y ya que los dos miembros de un matrimonio, las dos personas de una pareja son pecadores, va a haber desafíos. Y por eso necesitamos tener el amor, por eso necesitamos tener el perdón como una parte clave de un matrimonio. Muy bien, gracias. ¿Y Betty también desea aportar?
Pastores, bueno, yo pienso que también sería un buen momento para lo que dijo el hermano, cuando una pareja está en planes de matrimonio, porque lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Cuando yo me casé con mi esposo, pues no tenía el conocimiento de la sujeción de la mujer a su esposo. Y nosotros iniciamos un negocio, nosotros tenemos un negocio, y la que tomaba las decisiones era yo. Tanto fue el punto, bueno, nosotros comenzamos a buscar de Dios. Yo crecí en un hogar cristiano, pero me había apartado. Comenzamos a buscar de Dios y comprendí lo que debía ser el papel de la mujer dentro del matrimonio. Cuando Dios comienza a tratar conmigo, yo comienzo, porque el negocio se fue a quiebre, porque yo era la que tomaba las decisiones, yo era la que hacía los negocios. Cuando el Señor trata conmigo y viene la pastora y habla conmigo y me explica todo, ¿verdad? Comienza todo a tomar pues el orden que debía ser. Y hoy en día, para la gloria de Dios, pues que toma las decisiones él, yo comprendí, ¿verdad? Que toma las decisiones él y hoy nuestro negocio está funcionando bien. Yo solamente soy su ayuda para lo que él necesita con respecto a la administración del negocio, ahí estoy yo como ayuda. Entonces, muchas veces antes de casarnos no sabemos realmente lo que significa el matrimonio y el rol como mujer. Tampoco es que el hombre va a dominar encima de uno, o sea, va a estar por encima de uno, sino que somos iguales, pero tanto él es mi ayuda como yo soy su ayuda. Es por eso un dicho que dice, el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Entonces, de verdad, para mí esto fue un avance muy en mi matrimonio, para la gloria de Dios. Nosotros ahorita somos, aparte de esposos, un equipo, amigos, y ahí estamos. Entonces, pienso que es un buen consejo para las personas que están a punto de casarse o unirse a una persona. Muchas gracias, Betty. Y estaba cortando un poco la conexión, pero creo que escuchamos la mayoría de su participación y yo quiero aprovechar esta oportunidad de usar los comentarios que usted compartió con nosotros para hacer una transición a hablar exactamente sobre esto, los papeles distintos de un hombre y de una mujer dentro del matrimonio. Y muchas gracias por plantar algunas cosas para nosotros, para conversar. Entonces, vamos a fijarnos en dos versículos ahora. El primero es de Génesis capítulo 2, 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y el otro versículo es de capítulo 2, versículo 18. Después, Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Para mí, la palabra ayuda es muy hermosa. Vamos a volver a tocar este tema de que aquí la palabra hebrea, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra en hebreo para ayuda aquí, cuando Dios está hablando acerca de la mujer, de la esposa, es la misma palabra que Dios usa para sí mismo en otras partes de la Biblia. Entonces, esto quiere decir que la mujer tiene un rol sumamente importante en el matrimonio, porque es la misma palabra que Dios usa para describir a sí mismo como el Señor, como una ayuda para su pueblo. Entonces, vamos a volver a tocar este tema. A veces, personas en nuestro mundo pueden decir, es que el cristianismo no da un buen lugar para las mujeres, que el cristianismo no trata bien a las mujeres. Vemos que es al revés. Durante la historia del mundo, el cristianismo, la fe que nosotros tenemos, es un sistema de creencias en que la mujer tiene un rol muy importante en la sociedad, en la familia. Vamos a ver desde la Biblia
que los hombres y las mujeres son iguales a la vista de Dios. Son totalmente iguales, con roles distintos y diferentes, pero son iguales. Entonces vamos a volver aquí a Génesis capítulo 2, versículo 22. Este versículo es un versículo fundamental para el matrimonio. Este versículo es citado por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Jesús mismo usa este versículo para explicar el matrimonio. Y la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntariamente e incondicionalmente, él con ella y ella con él, y dan evidencia de ello al romper el estrecho vínculo familiar con sus padres con el fin de establecer uno nuevo con su pareja. Esto no quiere decir que usted no puede vivir con sus padres. Yo conozco a muchas personas, muchas parejas cristianas que están cumpliendo con los requisitos bíblicos para un matrimonio y ellos todavía viven en la misma casa que sus padres. No estamos hablando de algo que tiene que ver con algo geográfico, algo con el espacio. Estamos pensando en la lealtad. En un matrimonio, ahora, el hombre debe preocuparse primeramente en las necesidades de su esposa y la esposa debe preocuparse primeramente en las necesidades de su esposo. Hay una nueva familia en el matrimonio. Y pues algunos comentarios, algunas preguntas en cuanto a este concepto del hombre dejando a su padre y madre y uniéndose a su mujer. Sí, Salvador, adelante. Sí, solo quería hacer un comentario. Viendo este versículo, estaba pensando en el bautismo y sin salirme mucho del tema, me puede decir usted si me equivoco, ¿verdad? Pero este año que empezamos, yo miré de esta forma este versículo que dice que esto explica cómo el hombre deja a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se une de una forma en un solo cuerpo. ¿Y a qué me refiero con el bautismo? Pues que con el bautismo nos unimos a Cristo y hay una unidad que es inseparable. Entonces, cuando nos unimos a nuestra esposa, Dios, como decía usted, Dios nos pide que la protegemos el uno al otro. Entonces yo miro esta unidad igual que como Dios ama a su iglesia y está unida a cada creyente, pues nosotros estamos unidos a nuestra esposa. Entonces, con defectos o sin con defectos debemos amar a nuestra pareja, ¿verdad? Como hay una frase que escuché hace tiempo que dice que nosotros amamos a nuestros hijos con ojos cerrados y no vemos los defectos, pero Dios nos ama con ojos abiertos. Entonces Dios nos ve y sabe que tenemos pecado. Y de esta forma es como Dios nos pide que amemos a nuestra pareja, con estos ojos abiertos, teniendo siempre en claro que va a llegar un momento en que uno o el otro va a fallar en algún aspecto, pero que debemos de amarlo y proteger a nuestra pareja. Muchas gracias y gracias por este último comentario que compartió con nosotros, que la triste realidad es que sí vamos a fallar en nuestras responsabilidades como miembros de un matrimonio. El esposo lamentablemente va a fallar en algún momento. No hay un esposo perfecto. Y igual atrevo a decir con la mujer que no hay una esposa absolutamente, totalmente, 100% perfecta. Hay un esposo perfecto en Cristo cuando pensamos en Cristo como el novio y la iglesia como la novia. Y
Cristo, como el novio perfecto, perdona a la iglesia y ama incondicionalmente a su novia, la iglesia. Y aquí tenemos el modelo para un matrimonio exitoso hoy en día. ¿Por qué? Si hombres y si mujeres van a fallar, ¿qué es necesario? El perdón. Es totalmente necesario en un matrimonio exitoso, el perdón. El esposo tendrá que perdonar a la mujer. La mujer, la esposa, tendrá en algún momento que perdonar a su esposo. Entonces, muchas gracias por incluir esto en sus comentarios. Y también es muy interesante pensar en este paralelo con el bautismo. Porque sí, si pensamos en nosotros como la novia, la iglesia y Cristo como el novio, hay una unidad aquí. Y tenemos esta unidad por medio del bautismo. Entonces sí, muchas gracias por señalarnos a Cristo mientras estamos hablando del matrimonio. ¿Alguien desea responder a Salvador o aportar con respecto a algo diferente? Muy bien, entonces sí, un buen capítulo para usar, para estudiar el matrimonio es Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 vemos que el amor y el respeto dentro de un matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y su iglesia. Y el amor que Cristo tiene para la iglesia es el tipo de amor que los esposos deben tener para las esposas, que las esposas también deben tener para los esposos. Pensando en los papeles y los roles, la mujer, pensando en ella primeramente, ella es la ayuda, la que apoya al hombre. Y pensando en el hombre, él es el líder, cabeza de la familia, el responsable. Ninguno es inferior ni superior. Típicamente para nosotros pensamos que, pues el líder debe ser más importante. La ayudante debe ser inferior. Pero no es así. Dios en su sabiduría sabe que los dos son necesarios para tener un buen matrimonio y para tener una buena familia. Entonces, son diferentes y desde nuestra punto de vista humana podemos ser tentados a pensar que uno es inferior y que uno es superior, pero simplemente son papeles distintos. Y vemos que podemos fallar en estas responsabilidades. La mujer peca al querer mandar o dominar al hombre o faltarle el respeto. Interesante que los hombres quieren el respeto. Es algo que es importante para los hombres, pero los hombres pueden pecar al ser pasivos y no ser los líderes que Dios quiere, al no liderar su familia o al ser agresivo y áspero con su esposa o faltar o cuando le falte el amor y cuando hay una falta de amor por la parte del esposo hacia su esposa. Entonces, siempre es bueno estar revisando lo que dice Efesios capítulo 5 para mantener en mente cuáles son nuestras responsabilidades. Y ahora quiero volver a esta idea que la mujer, esta verdad, esta enseñanza, que la mujer es una ayuda. La palabra hebrea, como les dije, para ayudante, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y 11 de las 19 veces que se usa fuera de Génesis capítulo 2. Entonces, 21 veces, 2 veces aquí en Génesis capítulo 2. Entonces, nos quedan 19 veces y 11 de las 19 veces se usa la palabra en los salmos. Voy a compartir un ejemplo con ustedes. El Salmo 33, versículo 20.
Con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y aquí la palabra ayuda, que se refiere al Señor, es la misma palabra que Dios usa para describir a la mujer en un matrimonio. Entonces, simplemente quisiera mencionar esto para enfatizar la importancia de una mujer en el matrimonio. Y también esto es algo que ustedes pueden utilizar mientras están hablando con otros y tal vez otras personas que tienen dudas en cuanto a los papeles distintos de un hombre y de una mujer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Tenemos un tema más antes de cerrar esta tarde. Vamos a hablar sobre la imagen de Dios, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tiene que ver con el matrimonio y un matrimonio cristiano? Muy bien, en el curso La Ley y el Evangelio, un curso de Academia Cristo, también van a estudiar ustedes los 10 mandamientos. Van a estudiar, por lo tanto, el 6º mandamiento y esto les dará la oportunidad para hablar en la profundidad sobre el matrimonio. Entonces, vamos a cerrar hablando un poco sobre la imagen de Dios. La imagen de Dios no puede describir su semblanza física, ya que Dios es espíritu. Entonces, cuando escuchamos de la imagen de Dios en la Biblia, no estamos hablando de algo físico, porque Dios es espíritu. Podemos usar algunos versículos del Nuevo Testamento para poder entender mejor este concepto de la imagen de Dios. Y 2 son Colosenses 3, versículo 10, Colosenses 3, versículo 10, y Efesios capítulo 4, versículo 24. Entonces voy a compartir con ustedes estos 2 versículos ahora. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y aquí dice la palabra de Dios. Y de hecho vamos a escuchar versículo 9 para tener un poco del contexto. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Entonces, según estos versículos de Colosenses, la imagen de Dios tiene que ver con un conocimiento especial de Dios. Saber que de Dios provienen todas las bendiciones. Entonces, desde Génesis sabemos que pues a la imagen de Dios quiere decir en su santidad, en su perfección. Y cuando nosotros vamos renovándonos a esta imagen, es como estamos creciendo en este conocimiento de Dios. Y al conocer bien a Dios, vamos a reconocer que toda cosa buena, hasta el perdón y la vida eterna, provienen de Él. Y el otro versículo que tenemos es de Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice, y también voy a leer 22 para tener un poco del contexto. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, al ver estos versículos, vemos un contraste.
sabemos que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios en su perfección. Perdieron esta imagen de Dios al caer en el pecado. Nosotros nacemos sin la imagen de Dios, con una naturaleza humana pecaminosa, el ropaje vieja, el ropaje de la vieja naturaleza. Pero el Espíritu Santo trabaja para crear y fortalecer la fe en nosotros, y el Espíritu Santo trabaja para santificarnos, renovándonos a la imagen de Dios. Entonces, es interesante pensar que había dos seres humanos creados a la imagen de Dios. Después, todos los seres humanos de todos los tiempos nacieron a la imagen de los hombres, con una naturaleza humana pecaminosa. Pero nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, estamos siendo renovados. No vamos a ser renovados perfectamente. Siempre vamos a estar lidiando con esta naturaleza pecaminosa hasta el día en que estemos en el cielo. Ahí, en el cielo, no vamos a tener nuestra naturaleza pecaminosa. No vamos a tener este ropaje de la vieja naturaleza. Aquí en este mundo tenemos dos. Somos pobres pecadores, pero a la vez nuevas creaciones. Por eso siempre hay una lucha. Hay una lucha dentro de nosotros. El viejo Adán contra el nuevo Adán, contra la nueva creación. Y vamos ahora, con todo esto en mente, vamos a ver Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Entonces esperamos este día en que seamos totalmente renovados a la perfección en el cielo por medio de Cristo. Ahora somos nuevas creaciones por medio de Cristo, somos perdonados, somos rumbo al cielo, y ahí vamos a tener restaurada totalmente la imagen de Dios. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios? Entonces, escuchando nada, la tarea para el día martes es ver un video para la lección 3 y leer, por favor, Génesis capítulo 3, versículos 1 a 22. Vamos a escuchar de la caída en el pecado, Adán y Eva desobedeciendo, su duda, su falta de fe, su falta de obediencia, la caída del ser humano, pero también vamos a escuchar de la primera promesa de un Salvador, que inmediatamente después de que cayeron en el pecado, Dios vino y ofreció una promesa hermosa, una promesa de esperanza, de ayuda. Prometió enviar un Salvador. Entonces vamos a cerrar con una oración y vamos a estar pidiendo la bendición de Dios sobre los matrimonios. Y vamos a volver a estar juntos el día martes para nuestra tercera clase. Entonces, oremos. Dios clemente, te damos gracias por las alegrías y las bendiciones que has derramado sobre los esposos y esposas. Ayúdalos siempre mediante tu gracia, para que con verdadera fidelidad y amor constante te honren y cumplan con sus votos matrimoniales. Crezcan en amor para contigo y el uno
para con el otro y lleguen finalmente a los gozos eternos que tú nos has prometido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y en su nombre oramos. Amén. Muchas gracias a todos por la participación y por tomarse el tiempo para participar durante la tarde. Que todos tengan un excelente fin de semana. Que Cristo, nuestro Salvador, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Nos vemos con el favor de Dios el día martes. Voy a cerrar la clase y subir la grabación. Muchas bendiciones a todos.